Llegó Cristina. Y no, ¿qué te parece? No estamos seguros que termine esta nota. Técnicamente hablando, podría entrar un gendarme y decir, basta, se cortó señora, el aire. Basta, señora, se cortó el aire. La verdad que, Beto, lo tomamos en broma, pero no es para broma. No, es ¿qué va a ser broma si es el pan nuestro de cada día? Yo vivo de seria. Esto. Es mi trabajo y estamos, bueno, no sé, estos días son algo confusos respecto de si hay cambio de manos de grupo. Debo decirte que tampoco nos comunican demasiado. A mí me gustaría a veces que fueran un poquito más corteses en ese sentido, pero bueno. Deberían. Pero por lo menos por ahora pagan en término. Mirá, la verdad que yo recién cuando me avisaron, antes de salir de casa, que la gendarmería había allanado acá la radio, bueno, algunos me decían, ¿vas a ir? ¿Y por qué no voy a ir? Al contrario, creo que tengo que ir por doble motivo, ¿no? Y pensaba y comentaba recién con algún colega tuyo ahí afuera, que me saludaron cuando ingresaba. ¿Vos te imaginás que nuestro gobierno, por ejemplo, la gendarmería, hubiera allanado Radio Mitre, por ejemplo? ¿Qué hubiera pasado si Gendarmería allana Radio Mitre durante nuestra gestión? Mirá, probablemente en el Congreso hasta los propios nos hubieran pedido explicaciones y nos hubieran criticado. Sin embargo, y es una pena, te digo, porque Gendarmería era una fuerza con prestigio, con cariño, inclusive en algunos lugares, y la verdad que el rol que la están sometiendo de fuerza de choque del gobierno, vos fíjate lo que pasó hace 2 o 3 días en la Universidad de Rosario, entraron al campus universitario, lo que pasó... Bueno, está cuestionado hoy por el caso Maldonado. Bueno, el caso de Santiago, que es el caso, digamos, que bueno, que ya está reclamando el mundo por Santiago, y que es incuestionable y que es además ya inocultable, que es un argentino, un ciudadano que desapareció después de un operativo judicial ordenado por un juez y que participó Gendarmería. Esto creo que seguir negándolo es como tapar el sol con las manos. Ayer conocimos las declaraciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas pidiendo que por favor investiguen y que la Gendarmería dé respuesta sobre esto. Ya no es una cuestión ni de la familia ni de los organismos de derechos humanos, es de organismos multilaterales y del Alto Comisionado de Naciones Unidas, que es una figura muy respetada en todo el mundo. Así que es una pena porque... Igual el gendarme es un muchacho con una formación... Nunca se vio esto en democracia. Nunca se vio esto en democracia. En democracia, te juro, nunca se vio. Nunca. Los muchachos reciben órdenes, ¿no? Pero en general siempre se respetó al gendarme por tener una formación especial en cuanto a menores índices de corrupción y demás. Digo, no debería cambiar eso, porque incluso los chicos que hoy vinieron acá, no sé si es un allanamiento técnicamente, cumplirán órdenes. Así que... Hablamos de precios antes que vos llegues. De los precios que se vienen, de los aumentos que se vienen, sobre todo los de tarifas que son los programados. No, los que ya llegaron. Bueno, Beto, por supuesto, sí. Los que ya llegaron, te comento, el año pasado, el bimestre de mayo-julio de la factura de gas, el precio del metro cúbico al usuario, al que paga la factura, era de 1,95 pesos. ¿Sabés de cuánto fue para este bimestre, un año después, el precio del metro cúbico del gas? 5,53 por metro cúbico. Y te lo traduzco en factura. La persona que pagó el año pasado en un departamento de clase media, en zona Congreso, Montserrat, 3.500 pesos, acaba de pagar 9.700 pesos de gas. A ver, si vos le preguntás a las provincias, que son las dueñas del gas y las que entregan el gas, cuánto le aumentaron las regalías, por ejemplo, que reciben por concepto de pago de las empresas privadas que explotan los yacimientos de gas de las provincias, nada. Si tuvieron un aumento, o sea, 5 veces, olvídate. Entonces, yo ayer veía la factura esta de casi 10.000 pesos, porque son 9.700 pesos, son casi 10.000 pesos. Una familia que tiene un sueldo entre los dos, ponele que trabajen los dos, que tengan suerte de ir trabajando los dos y que tengan 2 chicos, y que uno gane 25.000 pesos y el otro
completen 40.000 entre ambos, no puede ser que un cuarto de lo que ganás se te vaya únicamente en la factura de gas. Lo de los servicios, el precio de los servicios y los aumentos, las tarifas de luz, de gas y de agua son absolutamente inexplicables y solamente se explican por darle una rentabilidad desmedida a las empresas y porque además los dueños de las empresas eléctricas, por ejemplo de Edenor y de Sur, son amigos del presidente y bueno, y porque los que producen gas lo mismo y así vamos, ¿no? ¿Sabés qué nos pasa acá como comunicadores y como receptores de lo que le pasa a la gente? Que a nosotros nos escucha muchísima gente de laburo, casi toda. Sí. Mucho interior, mucho conurbano bonaerense, mucha gente de trabajo que se levanta muy temprano y que presumimos son los que más padecen los aumentos. Mucha gente enojadísima. Y las pymes. Ni hablar. Pero mucha gente enojadísima, mucha gente diciendo, bueno chicos, las tarifas las regalaba el gobierno anterior y ahora estamos pagando eso. No, ¿Viste? ¿Ustedes regalaban las tarifas? No, nadie regalaba nada. Acordate que cada vez que se producía un aumento del cargo del gas o de cualquier factura, ¿no te acordás los que eran los titulares por los aumentos cuando, inclusive gente que cortaba una calle porque le habían aumentado la tarifa y no tenía el servicio bien o demás? Me parece que no. Te digo más, creo que los subsidios a las tarifas implicaban también una inyección a la demanda agregada y al consumo, Beto, porque en definitiva era un ingreso indirecto para la gente. Y no me parecía que estaban regaladas. Me parecía que en todo caso podrían haber merecido algún ajuste o reajuste. Te lo concedo, sí, algún reajuste o ajuste, pero este ajuste, 10.000 pesos de gas. El otro día en La Matanza hicimos una caravana fantástica por La Ferrer, por González Catán, perdón. Y una mujer, llorando, se me acercaba y me decía, Cristina, me llegó 3.500 pesos de luz. 3.500 pesos de luz. Es una barbaridad lo que le están facturando a la gente. El agua, Beto. A ver, mira, te voy a dar un caso. En mi departamento donde yo vivo ahora, cuando en diciembre del 2015, de agua, pagaba yo 150 pesos. ¿Era poco a lo mejor 150 pesos? Sí. Ponele. Para esa zona, bueno, nada. Era poco, bueno. Esa zona tiene que pagar. Perdón. Esa zona paga más de inmobiliario, porque no hay que olvidarse que una cosa son los servicios. Pero de tarifas también, Cristina. Bueno, ponele. Así el que menos puede paga menos. Bueno, 150 pesos. ¿Sabes cuánto llega ahora de agua? 3.000. Yo vivo sola. 3.000. Está bien, supongamos que vive una familia, digamos, no lo puede abordar. 3.000. De cualquier manera, a ver, en todo el mundo los servicios, Beto, no son por el lugar donde vivís, sino por lo que gastás. Porque si vos estás con una campaña de que cuide el agua, tenés que cuidar el agua, vivas en Recoleta o vivas en Constitución. Esto me parece que es así. O sea, el gas es un servicio. Si yo por ahí soy una persona cuidadosa con el consumo del gas y hay otra que no lo es, de repente me parece que el hecho de tu ubicación en el barrio tiene que ver, por ejemplo, con el impuesto inmobiliario. Obviamente, si vos vivís en un barrio como Recoleta, tenés que tener un impuesto inmobiliario alto porque tenés servicios, acceso, etcétera, etcétera. Pero me parece que en el tema de los servicios hay un aumento brutal, impagable para muchos. De hecho, han fraccionado la factura del gas en cuotas. Beto, en este país estamos acostumbrados a las cuotas para el auto, para la casa, para la heladera, el lavarropa, pero pagar la cuota pagar en cuotas la factura de gas. Hay una inflación de las góndolas, de los de los negocios, que parte de algunos empresarios formadores de precios que no la pudo domar ni Moreno ni el actual gobierno, que uno puede pensar que es genética. Somos así, somos de salir a comprar lo que aumenta. Toda la vida nos dijeron, los alemanes aumentan el arroz y no lo compran, ¿viste? Pero acá parece que vamos en sentido contrario. Es a ponerle que es genética y no pudo ni Moreno y no está pudiendo el actual equipo económico. La gestión que parte a veces del Estado, que es un aumento de tarifa programado y demás, uno piensa que se podía graduar un poquito más y sobre todo no ahorcar tanto al que menos
puede. Ustedes van, los veo de caravana y hay muchísima gente. Va a la gente de Cambiemos a los timbreos y también responde mucha gente. De hecho, las encuestas te dan ahí todavía con Bullrich como muy parejos. Incluso en la provincia de Buenos Aires, que es un lugar que se supone más está padeciendo los recortes, el ajuste y demás, ¿no? Mira, Beto, si vos analizás los resultados de las PASO, de cada 3 bonaerenses, 2 se manifestaron en contra de estas políticas, claramente. Lo que sucede es que la oposición está dividida. Entonces, obviamente, el gobierno que hace de la división todo un leitmotiv, sea política, sea de fractura social, sea, no sé, de dividir la matanza, por ejemplo, hace toda una política de división. Yo pienso porque tal vez con el concepto de dividir y reinarás, cuando lo que se trata no es de reinar, sino de gobernar, me parece, ¿no? Entonces, creo que allí radica el problema. Además, nuestra fuerza en un marco de adversidad absoluto. El triunfo de las PASO fue en un marco de adversidad absoluto. Todo un blindaje mediático que protege al gobierno y yo creo que en algunos casos hasta lo encubre. Y después es la fuerza de choque, en muchos casos, también contra nosotros, evidentemente, demonizados, estigmatizados. ¿Seguiste el caso Navarro? Sin recursos. ¿Cómo? ¿Seguiste el caso Navarro? El caso ¿Te interesó el tema de Roberto Navarro? Siempre me interesa todo lo que sea persecución, censura y acallar voces. Creo que no es bueno. No es bueno para ustedes, primero porque son las primeras víctimas, pero me llama la atención la falta de solidaridad de la inmensa mayoría de los colegas de Navarro. No hablo de tu caso, pero un hecho de esta naturaleza en otras épocas hubiera desatado campañas, creo que hasta internacionales, a favor de tal o cual periodista. Entonces, creo que hay una mirada que es clara y concreta sobre lo que está pasando en materia mediática en la República Argentina. A nosotros nos explicaron que es una cuestión de incompatibilidad personal con Roberto y que no había remedio. Eso es lo que nos explicaron desde el grupo y la empresa, porque además formamos parte del mismo grupo. Por supuesto que escuchamos que se dice afuera es un plan que parte incluso del gobierno para ir acallando y aliviando un poco el periodismo que se opone. Fíjate que es así en general, o sea, al gobierno le molestan las voces que cuentan cosas, porque en definitiva, y le molestan sobre todo cuando se muestran los papeles de esas cosas, ¿no? Porque vos por ahí podés tener una crítica, ser un crítico, pero de repente, bueno, sos un crítico, pero si además de ser un crítico, presentás papeles, pruebas, creo que Navarro hacía un muy buen periodismo de investigación, como lo hacen también, por ejemplo, la gente del Grupo Octubre, ¿no? De Página 12, de la 750 y demás, pero además no es que lo digo yo ni lo decís vos. Está en letras de molde en los propios diarios donde te anuncian lo que va a pasar. Que a fulanito le va a pasar tal cosa, que al otro lo van a allanar, que al otro lo van a meter preso, que al otro va a pasar esto. Pero lo cuentan. Hay tal grado de impunidad que vos lo podés ver en los editorialistas de los grandes medios, donde te anticipan lo que va a pasar, donde te anticipan cuál va a ser el resultado de determinada pericia, donde te anticipan que a fulanito de tal o al grupo tal lo va a comprar tal y lo van a apretar con esto y le van a decir esto. Te lo relatan. Yo podría traerte acá una pila de noticias y de los medios, no sé, de los medios principales o de los grandes editorialistas, estrellas de los grandes medios, donde te anticipan todo lo que va a pasar. O sea, realmente es una cosa que yo creo que ya no se puede mirar hacia un costado. Yo respeto mucho y también entiendo que todo el mundo tiene un laburo, todo el mundo tiene que vivir, pero me parece que hay cosas que, en fin, no son buenas. Y creo que en el caso de Roberto fue una cosa muy sentida por una parte importante de la sociedad, porque además, ¿sabes qué, Beto? Lo que yo pienso, que también la sociedad necesita, por ahí, cuando vienen estas etapas, un lugar en donde sentirse reflejado, en donde sentir que se puede escuchar algo diferente. Creo que la sociedad, creo que además el sistema democrático también necesita la oxigenación de la diferencia
y del disenso. Porque sí, ustedes tuvieron una cosa también muy torpe con los medios, que además les salió carísimo y no les sirvió para nada. ¿Qué torpe? A ver, contame. Bueno, Spolsky, grupos que además quedaron debiendo plata, dejando desempleados, gente que está todavía reclamando sueldo. A ver, Beto. El Rayo del Plata. Beto, yo no tenía grupos. Vos tenías Clarín enfrente, ponele. No. Pero también intentaron una... Bueno, se habló de este multimedio, Cristina. Bueno, de este multimedio que se decía que era mío. Está claro que era tuyo, o que vos le dijiste a Cristóbal López comprar. Pero está claro que no era mío, me parece, ¿no? Porque ahora todos los que afirmaron, firmaron, dijeron, bueno, ahora deberían decir, nos equivocamos, C5N, el grupo Indalo, no era de Cristina, en medio de una campaña en la cual Cristina es senadora, una cosa de estas, me parece que no. Entonces, me parece que, ves, estas cosas se van desmontando con el tiempo, pero con costos muy grandes para la sociedad. Ahora, no podés negar que durante nuestra gestión de gobierno, Beto, hubo una libertad absoluta de que cualquiera podía decir cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa, es cualquier cosa. Desde juicios críticos hasta infamias, hasta calumnias. ¿Sabes una cosa? Sí, se te puede reprochar lo poco que te abriste a las notas como ahora, pero entiendo que si el grupo Clarín funcionaba como funcionaba, casi como partido de oposición, y lo asume así igual Clarín, no es que yo esté descubriendo nada. Algo. Libertad para trabajar había. Te cuento, libertad absoluta para trabajar. Yo no creo que hoy el periodismo tenga libertad para trabajar en la República Argentina, sinceramente. Creo que además... de no tener la libertad, porque evidentemente algunos le marcan la línea editorial a otros, también cuando comienzan estas cosas, cuando una persona como Roberto Navarro pierde el trabajo y tiene dificultades, otras personas que a lo mejor piensan parecido, o les gustaba lo que hacía, o tenían una actitud crítica, también comienzan una suerte de autocensura personal, que no significa traicionar lo que piensan ni nada, sino significa una actitud humana de cuidar su trabajo y de cuidar lo que es, Beto, porque a ver, ¿qué le vas a exigir a la gente? Que se haga el harakiri, se sacrifique, se quede sin laburo durante un año, los periodistas no consiguen laburo. Entonces el tipo, cuando ve lo que le pasa a uno que critica al gobierno, dice, pucha, yo tengo que decir hoy tal cosa, me enteré de tal otra, o me dijo tal... Y tiene miedo de que cuando lo está hablando en la televisión o en la radio, lo está escuchando algún funcionario, y levanten el tubo, oiga, diga, señor dueño de la radio tal y cual, el fulanito de tal o fulanita está diciendo tal o cual cosa. ¿Y sabes qué, Beto? Es la pauta, es Debo todo. decirte que en 2 años no han llamado. Yo hablo con colegas, no llaman. Ahora, si después te compran... bueno. No lo sé. Debo decirte que llamaban más de tu gobierno que de Ahora, se ve que nadie le hacía caso. Eran muy malos. Puede ser, pero era hincha pelota. Que sea hincha pelota es una cosa. Ahora, que les den bola es otra, porque si llamaban, no les daba bola a nadie, porque nos mataban en todos los medios. Me mataban. O sea que sí. Llamaba a Aníbal o no sé quién llamaría, bueno, la verdad que bastante malo porque nunca nadie le dio bola, porque nos mataban. Entonces, yo creo que esto que yo te digo ahora de los medios y de los periodistas con temor, esto existe. Y están también lo que vos decís, los que de repente tienen un website que le ponen... no sé, 1 millón de pesos y entran 25 tipos por día al website, ¿viste? Entonces, tenés de todo. Tenés de los que pueden, de los que tienen convicciones, de los que no son tantas las convicciones sino son otras las razones, y tenés los tipos y las minas que por ahí se asustan y tienen que garpar la olla, tienen que pagar la factura, tienen que pagar el débito, tienen que pagar el auto, tienen que pagar la casa. Y bueno, si esto no fuera así, Beto, no hubieran pasado las cosas que pasaron en la Argentina, mucho peores, en épocas muy duras. Entonces, creo sinceramente que sin justificar, porque también están los casos de periodistas que valientemente siguen sosteniendo sus puntos de vista, sus convicciones, y vaya mi aliento para todos ellos, tampoco me puedo convertir en una supercrítica de los que por temor o por sobrevivir, porque de eso se trata en definitiva, de sobrevivir, Beto,
tienen otra actitud. Yo no me convierto en fiscal de nadie, ni ando señalando con el dedito, ni nada. Y otros que lo hacen porque pensaron eso toda la vida, y otros que lo hacen porque les conviene, porque les pagan, porque les llega un sobre, en fin, por lo que fuere. Parece que es malo generalizar, es bueno analizar. Es muy malo generalizar y es muy bueno analizar para ver que no todos son iguales, que no todas las actitudes son condenables y que muchas son, si no justificables, por lo menos entendibles. Porque no se trata de justificar tampoco, sino de entender, ¿no? De comprender. Quiero detenerme un minuto en esto, que para mí es clave. Digo, no se les puede negar a tu gestión un brusco descenso de la desocupación respecto de cómo había, pero ni siquiera del 2003, fue gradual y fue siempre descendiendo. En los últimos tiempos se complicó un poquito. No, en los últimos tiempos no te olvides que, no te olvides, Beto, pues es que todo el mundo obvia un detalle que no es menor. El mundo en el 2008 cambió, Beto. Se cayó el mundo con Lehman Brothers. Hubo una crisis. Acá tuvimos el conflicto con las patronales rurales, pero en el mundo, en septiembre, Lehman Brothers se cayó y el mundo aún no se ha recuperado. El mundo sigue crujiendo, Beto. ¿Viste lo que está pasando en España, por ejemplo? Sí, sí. Lo de España, por ejemplo, el PP, el Partido Popular de España, se la pasó hablando de lo que pasaba en Venezuela, de la represión, de esto, de lo otro, de pim. ¿Vos viste lo que pasó el domingo en Cataluña? Sí. Cuando los guardias civiles con pasamontañas agarraban a mujeres y las revoleaban. Hablé con Serrat ayer. Lo revoleaban por la escalera. A mí te digo, la verdad que está... Y hoy están mandando el ejército, Beto, a Barcelona. Están mandando el ejército. Y se quieren independizar. Bueno, pero yo lo que quería es, independientemente de lo que mucha gente reconoció fueron logros de tu gestión, de hecho perdieron por 1,5 puntos, eso es, iba al mismo tiempo creciendo una cosa emocional, extra incluso, te diría, prosperidad económica o no, cómo le fuera bien de bien o mal a cada uno, que tenía que ver con tu figura, con el kirchnerismo en general. Esto es el yegua, que a vos te consta, que lo escuchaste tantas veces, y otras cosas, que vos hiciste autocrítica el otro día del tonito que usaste en algunas cadenas, y sobre todo del kirchnerismo se pelea con todo. Se peleó con el campo, se peleó con Clarín, se pelea con los medios, se peleó con Massa. Entonces con todo. Vamos por parte. No, ahí haces una enumeración. Me parece que no es que el kirchnerismo o el peronismo o Cristina o quien quiera se pelea con todos. Me parece que nuestro gobierno fue un gobierno que enfrentó a los que se creen dueños del país, Beto. Se creen dueños del país. Clarín, vamos a hablar en serio un poquito de esto, porque parece que de repente cuando vos haces esas enumeraciones como que yo me peleé con el señor de enfrente, con la verdulera, con el roticero. No fue ni con la verdulera, ni con el roticero. Fue con los que se creen dueños del país. ¿Vos te acordás lo que fue el conflicto con las patronales rurales? ¿Vos viste que acá se critican los cortes de ruta, o los cortes de calle, o los piquetes? ¿Vos sabés que nunca hubo en la historia de la Argentina un nivel de cortes de rutas que provocó desabastecimiento en los supermercados de la población como el que llevaron adelante las cámaras patronales rurales, apoyadas por todos los mismos medios que hoy piden que si un piquetero, si un vecino corta la calle, lo metan preso? Fue brutal, porque además se creen los dueños del país. Su voz paradigmática es la tribuna de doctrina, como yo digo, no La Nación. Y de repente Clarín también, el grupo hegemónico, se sienten dueños del país, y de que, el hecho de lo que corría, que no hay gobierno que pueda aguantar 4 tapas o 10 tapas seguidas de Clarín porque se cae. Nosotros, nuestro gobierno, sobre todo mis 2 gobiernos, bancamos 8 años de tapas diciendo cualquier cosa. Y además, enfrentándonos con los que se han creído dueños de la Argentina. ¿Vos te crees que, por ejemplo, recuperar la administración de los recursos de los trabajadores, las AFJP, es gratis? Esa guita, Beto, que sirvió para que los jubilados tuvieran movilidad jubilatoria,
para la inclusión de gente a la que no le habían hecho los aportes y que había trabajado toda la vida, para las amas de casa, esa guita la manejaban las empresas. Esa guita se la prestaban las empresas, mientras el Estado pagaba más del 60% de las jubilaciones, era solamente para un sector de la sociedad, el que tenía jubilaciones más altas, y esa plata se la autoprestaban las empresas a tasas bajísimas. ¿Y vos qué te crees? ¿Que hacer esas cosas, recuperar esas cosas, es gratis para una dirigente política, para un espacio político? No es gratis. El Perón, que escribió Conducción Política, te hubiera guiñado un ojo y hubiera dicho: qué poco pragmatismo. ¿Te parece? No el le Perón, diga a los del campo, este es el paro de la abundancia. Dígale, el campo es próspero y después ¿Qué Perón decís vos? ¿El que se peleó con la Iglesia, por ejemplo? No, ¿en qué año? Me encanta porque... No, bueno, porque de grande el tipo aprendió que se tiene que negociar incluso con gente que tiene intereses totalmente absolutamente, opuestos, claro, ¿no? pero el problema es este. El problema es este. Articular, negociar, es un instrumento de todo gobierno. Claro que sí. El problema es cuando te quieren imponer. Cuando vos te dicen, no tiene que salir una ley de medios, no puede haber una ley de medios. Cuando a vos te dicen, no se pueden cobrar retenciones, o están mal las retenciones, o hay que... Este es el problema, cuando quieren imponerle al gobierno, al que está sentado en la Casa Rosada, esas decisiones, que pueden ser de dos modos impuestas. O porque no había gobiernos que no tenían la fortaleza suficiente para abordar esos problemas, y con esta concepción tuya de la negociación, que en realidad nunca era negociación, era subordinación. Porque ¿qué es negociar, Beto? Negociar es decir, bueno, a ver, ¿cuánto ganan ustedes? ¿Tanto? Bueno, no pueden ganar tanto, ganen la mitad, pero ganen mucha plata. No, quieren ganar todo. Entonces, la negociación, ¿qué es? Hacer lo que ellos quieren. Eso no es negociación, eso es subordinación. Todos los gobernantes se subordinaron en cierta medida a los sectores económicos. De hecho, si no hubiéramos recibido el país en las condiciones que lo recibió Néstor en el 2003. Patas para arriba, defaulteada una deuda que era el 160% del PBI, con los jubilados en la plaza gritando, con los productores de pollo que nos largaban los pollitos porque estaban todos fundidos por la importación de Brasil, con los piqueteros que no tenían laburo. Acordate que Néstor sacó el 22% de los votos y teníamos casi 25% de su ocupación cuando asumió. Entonces, a ver, ¿qué es la negociación? ¿Vos La decís negociación que no había alternativa que pelearse con Moyano, con es que yo no me peleé con Moyano. Hugo, y no viene al caso tampoco contar entre telones ni nada, que algún día seguramente volveremos a hablar también con Hugo, pero no te voy a contar entre telones ni esto ni lo otro, pero me parece que de repente también no te olvides que muchos creyeron que al verme sola, una mujer presidenta, en las condiciones que pasó después, que pasó lo de Néstor, claro, tal vez pensaron que era el momento de avanzar, ¿no? Sobre el gobierno, no avanzar mal, sino avanzar en la disputa por el poder, natural, no hay por qué tampoco rajarse las vestiduras, ni decir, qué malo. Por ahí me vieron que estaba en un momento de debilidad, de reclamar cosas, de lograr mayor participación en el sistema de decisiones. Y en eso yo siempre he sido muy celosa, pero más que leyéndolo a Perón, acordándome de lo que me decía Néstor. Yo lo leí a Perón mucho, de muy joven. Y después de haber leído a Perón mucho durante muy joven, también lo vi a él construir en la Argentina desde una provincia casi desconocida y construir un país que comenzó a ser respetado en el mundo. Así que yo también lo escuchaba mucho a él, y él siempre me dijo, mientras esté sentada en ese sillón, en la Casa Rosada, la que tiene que tomar las decisiones sos vos. No permitas que nadie nunca te imponga una decisión, porque tal vez tomando decisiones te equivoques, es posible, pero que nunca te pase que te fue mal por no hacer lo que vos pensabas y por hacer lo que otro te impuso.
En definitiva, lo que me quería decir, o por lo menos eso es lo que yo interpretaba, era que si uno fracasa en una gestión de gobierno, en todo caso, sea por las equivocaciones o porque tenía una percepción equivocada, pero si yo miro esta historia nuestra, estos 12 años y medio de gobierno, de cómo empezamos y de cómo terminamos en esa plaza, no recuerdo, Beto, ninguna fuerza política en la Argentina que haya tenido 3 periodos consecutivos de gobierno y que además, cuando finaliza su periodo de gobierno, es despedida por una plaza que rebosa por los 4 costados. Ojalá que de acá en más cada uno que termina un periodo de gobierno en la República Argentina pueda ser despedido por una multitud en la plaza, porque hablaría que las cosas van bien en la Argentina. A ver, más allá de las dificultades que hay siempre y que va a seguir habiendo seguramente en un mundo, como te decía, cada vez más complejo. Pero esto de Cristina que se pelea con todos, o el gobierno que se pelea con todos, a ver, ¿vos creés que es posible en la vida y en la gestión de gobierno lograr cosas sin pelearla en el buen sentido, te digo? Está bien. Entonces te digo, a ver, ir de buenos modos por las AFJP. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en Córdoba? Y claro que es ir de buenos modos por las AFJP, porque ¿sabes qué pasa? No, Beto, es algo, un sistema de reparto que ahora lo aceptó el gobierno. Beto, porque además, ¿sabes qué? Todo lo que hacíamos, lo hacíamos por ley. Yo no fui nada, fui la presidenta que menos decretos de necesidad y urgencia firmó. Esto es una cuestión también que me gusta aclarar, porque parece que de repente yo hubiera sido alguien sentada en la Casa de Gobierno que tomaba decisiones a pura firma de decreto, como está pasando ahora. Ahora el presidente firma decretos de necesidad y urgencia todos los días, donde quita la salud, vialidad, el blanqueo para la familia, los parientes y los amigos. Bueno, esto no era así. Yo mandaba todo al Congreso, todo se discutía en el Congreso, las AFJP se discutieron en el Congreso, ley de medios se discutió en el Congreso, reforma de justicia se discutió en el Congreso. No andabas. Vos imaginate que yo hubiera sacado un decreto de necesidad de urgencia en un blanqueo, donde una de las discusiones había sido que la condición sine qua non era que no fuera extensivo a los familiares de los funcionarios. Se aprueba esta ley en el Congreso y después yo saco un decreto de necesidad de urgencia donde extiendo el beneficio a los familiares, y aparece mi hermana, yo también tengo una hermanita, no tengo un hermano, pero tengo una hermanita. Pues imagínate que en el blanqueo yo hubiera después modificado eso y aparece mi hermana blanqueando 35 millones y medio de dólares. Estas cosas están pasando en la Argentina, Beto. Y la verdad que no lo escucho en ninguna parte. Alguien que escucha no podrá decir, Cristina tiene una causa, por supuesto. No escucha. Así, y al que lo dijo lo rajaron. Porque además, vos me hablaba de Navarro. A los dos que lo dijeron, que fue Horacio Berbisky en el programa de Navarro, bueno, lo rajaron. Mirá, vos me preguntabas hoy por Moreno. Mirá vos. De las 4 causas más picantes que hay en contra tuyo, ¿en alguno crees que estás seriamente complicada? La pregunta de Manuel es: ¿tenés miedo de ir presa? No hagas preguntas de Manuel. Bueno. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a Córdoba? Que vos no sos de Manuel. ¿Por qué me preguntas eso? Yo te pregunto. ¿Cuándo fue la última vez que fui a Córdoba? No me acuerdo, Beto. Bueno, en Córdoba perdiste 90-10. Mira, en Córdoba... Tenés gente, no tenías gente perdón, con un mapita. Perdón, no perdí. No, para. ¿Cómo lo vas a Cosquín un día? Si vos sabés que en Córdoba estás perdiendo 90. Eso es política también. Pero, ¿cómo en Córdoba no? ¿De cuándo me estás hablando? ¿De ahora? La última elección en Córdoba fue... No, pero en Córdoba... A ver, Córdoba fue Unidad Ciudadana, un compañero, pero nada, yo no fui en Córdoba de candidata, no, Beto. Ya sé, pero yo no soy candidata en Córdoba, Beto, no entendía. Me refiero a que vos viniste... No entendía por qué me decías lo de Córdoba. Sin el chip de la seducción a la hora, cuando estás en el poder. ¿Cómo? ¿Qué es el chip de la seducción? A ver, explícame. Sí, digo, esta cosa de Perón, de persuadir, de convencer, de atraer. Vos hoy dicen, Cristina tiene el 33%, pero no va a sumar ni nadie de la familia. Pero se trata de que vos convenzas al
60 y pico que no te quiere. Beto, ¿o no? No, el 100% imposible. Por eso, pero digo, hay mucha gente que... 100% es imposible. Hay gente que aprueba a muerte, tenés mucho millennial que te sigue, mucho pibito. Yo creo, te vuelvo a repetir, Beto, lo que te decía al principio. A ver, en las condiciones de adversidad con las que nosotros enfrentamos las PASO, haber ganado las PASO fue casi una hazaña titánica democrática. Beto, ¿vos no te das cuenta? El gobierno aparece hablando de la cosa, todos juntos, vamos. Pero la task force del gobierno está tercerizada en los medios de comunicación, que son desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche, hablando en contra de nosotros. O sea, la señora que hace la receta del guiso en el canal Pirulo a las 9 de la mañana, te revuelve y te dice, bueno, póngale 200 gramos de harina, 5 huevos, un poco de sal, le agrega carne y revuelve y le sale fantástico, que le va a salir mucho mejor que cuando estaba Cristina, porque Cristina le revolvía mal, la carne era una porquería, ella gritaba y entonces yo me ponía nerviosa y no podía cocinar bien porque me hablaba por la cadena nacional y yo me ponía muy nerviosa. Por favor, es brutal lo que para está pasando. El stand-up. Pero por favor, sí, ¿no vio cómo era? Y además gritaba, y además esto, y mire cómo se peinaba, y cómo el color, y el pelo, y que se pinta mucho, y que se pinta poco. Todo está mal. Vos imaginate un ciudadano, una ciudadana que está frente a la televisión, las 24 horas del día, bombardeado, picada la cabeza, todo. Y del gobierno y de lo que pasa no hablan. No se habla de la inseguridad, cuando la inseguridad ha crecido en el conurbano a límites exponenciales, los secuestros de los que nadie da cuenta. Antes tenías un hecho de inseguridad en un municipio y ahí iban al municipio y estaban batiendo el parche o el gobierno. Terrible. Y lo que se está viviendo en materia de inseguridad, Beto, es muy grave. Nadie dice nada. No tenés en un solo medio absolutamente nada. Entonces, está claro que hemos dado y estamos dando una pelea en condiciones muy, pero muy adversas. A ver, pero así todo, vos tenés que de cada 3 bonaerenses, 2 votaron en contra de estas políticas económicas. Entonces me parece que, y esto se va a agravar, está claro, la mala noticia es esa, que el gran ajuste que está preparando el gobierno para después del 22, además, liberaron, después de 20 años que no se hacía, el precio de los combustibles en la República Argentina. Lo escriben en letras de molde en los diarios que viene el aumento para después de las elecciones. Desdoblaron la tarifa de gas. Esta persona que pagó ayer 9.700 pesos podría haber desdoblado en cuatro cuotas. Bueno, no la pagó toda junta, pero después la tienen que pagar toda junta y le va a venir con los aumentos que vienen después. Entonces, la pregunta es, si la sociedad o no está dispuesta a darle un cheque en blanco a este gobierno para que haga lo que quiera. Y la verdad que sería bueno que nos replanteáramos un poco como sociedad en qué país queremos vivir. El tema del endeudamiento, Beto. Ayer miraba una tabla de Bloomberg. No Navarro. No Navarro, Bloomberg. El primer país en el mundo en materia de deuda en el año fue Argentina. O sea, es mucha plata. Contraímos más deuda que la República Popular China. Beto, más deuda que la República Popular China, que es, te diría hoy, la primera economía del mundo. Y la provincia de Buenos Aires, Beto. La provincia de Buenos Aires está en el 22 lugar de Bloomberg. Estamos abajo de Qatar y del Sultanato de Omán. A ver, contrajimos en la provincia de Buenos Aires, esto los bonaerenses tienen que ponerse a pensar un poquito, más deuda que la India, que tiene 1.200 millones de habitantes. La provincia tiene 12 millones de habitantes. Tiene un nivel de endeudamiento, y el Sultanato de Omán, por ejemplo, para que tengas una idea, o el Estado de Qatar, que nadan en mares de gas y de petróleo, tienen un ingreso per cápita superior a los $60.000, están arribita nada más de la provincia, después viene la provincia en materia de endeudamiento. Esto alguien lo va a tener
que pagar. Y esta historia, esta película, ya la vimos. Ahora, ¿sabés por qué pueden hacer esto? ¿Endeudarse? Porque hubo dos giles, primero Néstor Kirchner y después la que te habla, que hicieron del desendeudamiento de la Argentina una política de Estado. Por estos dos giles, el primero, que fue el que renegoció en el 2005 la reestructuración de la deuda, y la que te habla, que lo volvió a renegociar en el 2010. Por ese nivel de endeudamiento que dejamos nosotros, que era bajísimo, 13%, por esos dos giles, estos, los vivos estos, inteligentes, y el mejor equipo de los 50 años, nos está endeudando, no por 50 años, por 100 años nos va a endeudar, y nos vamos a tener que hacer cargo todos. Vos, tus hijos, tus nietos, and company. Escúchame, en el 85 el alfonsinismo, me acuerdo perfectamente, estaba convencido que borraba para siempre de la faz de la tierra el peronismo. Pues aparece Cafiero, y bueno, después más tarde Menem, pero digo, se reconviene. Cosa que entiendo por lo que me cuentan gente de gobierno, desearía algo parecido hoy. Peronismo finalmente fragmentado en la oposición, aparece ser oposición el peronismo, pero ¿con quién se reconstruye? Si se reconstruye, ¿con qué jóvenes? Y te pido si querés que me des nombre, y no te quiero poner fichas, pero ayer algunos intendentes se reunieron con Pichetto, Menéndez, Nardini, Mayotti, que los conocés. Sí, claro. ¿Vos le llamaste traidor hijo de puta a Pichetto? En privado se puede. Vamos a empezar. No. Primero, no comento mis conversaciones privadas. Ok, ya me dijiste que sí. No, pero aparte creo que pasaron audios y demás. No comento mis conversaciones privadas, pero me gusta la primera parte. ¿Por dónde empezaste? Los periodistas tienen una costumbre, comienzan a hacer una pregunta y después terminan en otra cosa, entonces no terminan de contestar nada. Vos sos de respuesta cortita, entonces no me chicañes. No, mira, la desaparición del peronismo es una fantasía que viene de largo tiempo. Te diría que viene del 55. La fantasía viene del año 55. Cuando pensaron que con el tirano prófugo, como le llamaban a Perón, el tirano prófugo, se había acabado el peronismo. Pasamos por muchas etapas. Las etapas de lo que fueron los fusilamientos, los bombardeos en la Plaza de Mayo, lo que fue la resistencia peronista, Lanusse, que fue uno de los militares más lúcidos que tuvo el ejército argentino después de Perón, creo, el general Lanusse. Esa es mi percepción, por lo menos, ¿no? Que le dijo... Comparado a lo que vino después. Por favor, parecía casi un premio Nobel de la política. Comparado a lo que vino después, por Dios. Bueno, estuvo preso. A Lanusse lo metieron preso durante la dictadura de Videla. Fue casi cariñoso con Perón. Porque sí, salvo cuando le dijo no viene por el primer del cuello. Sí, bueno, puede ser simpático. Sí, tenés razón. Pero vos fíjate que fue una fantasía de hacer desaparecer el peronismo. ¿Sabés por qué es una fantasía? Porque en definitiva, mientras haya peronistas que sigan identificando el concepto de nación, de pueblo, de defensa de la industria nacional, de defensa de los trabajadores, de la educación y la salud como derecho. Viste que ahora está todo el tema de la salud en discusión, de esta tarjeta que da el gobierno. Sí. Bueno, a ver, ¿sabes quién declaró gratuita la salud pública en este país? Ramón Carrillo, en 1946. A ver, ¿qué quieren inventar? Hoy los hospitales públicos tienen un servicio universal gratuito. Lo que quiere hacer el gobierno ahora es restringir el acceso que hoy todos los habitantes tienen al hospital público con mayor o menor calidad. Eso lo discutimos aparte. Pero hoy, si vos vas a un hospital público, nadie puede negarse a atenderte. Si necesitas una operación, a operarte. Si necesitas que te atienda, eso no se puede negar. Con lo que está proponiendo el gobierno, que es la tarjetita esta, te van a poner una canasta de servicios donde van a decir, por esto te atienden y el resto no. Que es el sistema que en definitiva, mucho más agudo, tiene todavía Estados Unidos, un muy mal sistema de salud, frente a lo que es uno de los mejores, creo yo, sistemas de salud pública del mundo, que es el de Reino Unido. Inglaterra tiene un sistema de salud público que yo me atrevería a decir debe ser de los más eficientes y de mayor calidad del mundo. La contrapartida es Estados Unidos. Este plan que quieren poner ahora acá, ya lo pusieron en el 93 en Colombia. Es recomendación de la Organización Mundial de la Salud y fundamentalmente de los laboratorios. Anda a ver cuál es el resultado hoy en Colombia, desde el 93 a la fecha, en términos de mortalidad.
no son buenos. Te puedo asegurar, Beto, que no son buenos. Y lo que no podemos hacer es restringir un servicio que hoy es universal a una canasta, que además quieren avanzar también sobre las prepagas, porque, a ver, los que tenemos prepagas y que pagamos fortunas en las prepagas, ahora van a querer que te reduzcan el servicio médico obligatorio, el PMO, que es la canasta mínima que te tienen que dar gratuitamente. Mucha gente me está diciendo que cuando van a la prepaga o a la obra social a hacerse un tratamiento o para una intervención o para un análisis, le dan turno para dentro de 20 días, un mes, 2 meses. Entonces la gente que por ahí tiene miedo por su salud termina pagando el estudio, pagando el análisis para que se lo hagan ya y no le den un turno. Son todas triquiñuelas. Pasaba también, obviamente, en tu gestión. No, mira, no. Históricamente, el hospital público hace lo que puede. No estoy hablando del hospital público, estoy hablando de las prepagas y de las obras sociales. Si alguien hacía estas cosas, se podía ir a la Superintendencia de Salud y se podía denunciar esto. Y además, te imaginas, esto está pasando hoy, que además siguen aumentando los precios y los de las prepagas de una manera ahora conserva este gobierno un importante gasto social, cosa que se te criticaba incluso a tu gobierno, demasiado asignación para todo el mundo, de vagos que no trabajan, pero el gobierno no lo ha reducido drásticamente, gobierno. Perdón, vamos a la asignación universal por hijo, AUH, eso no lo puede reducir porque está por ley, y la movilidad está por ley, es imposible que lo reduzca. Y eso, la asignación universal por hijo, yo te voy a decir, no es ayuda social, es inversión social y es de la más democrática y controlada. Nosotros con la asignación universal por hijo y la bancarización con las tarjetas, que la gente va con su tarjeta directamente que retira en la ANSES al banco, cortamos de cuajo con el tema del clientelismo. Al contrario, la AUH es el corte definitivo al clientelismo. Lo que vos decís, y que se incrementó ahora, son los planes sociales que el gobierno reparte entre determinados movimientos sociales. Eso se ha incrementado, ¿sí? Porque nosotros, durante nuestra gestión, mirá vos qué curioso, durante nuestra gestión, que éramos criticados por eso, dábamos muchos menos planes sociales que los que dan ahora a los distintos movimientos sociales. A mí no me parece mal si son merecidos, si son gente absolutamente, que tiene, pero lo controlan los movimientos sociales. O sea, no es una tarjeta que vos tenés y que la UH que no tiene ningún tipo de vinculación con nadie. La UH es vos en la ANSES verifica que a vos te corresponde la UH y te dan la UH, la ANSES en una oficina pública. Y vos con esa tarjeta vas al banco, no tenés que hablar con ningún dirigente político, no tenés que hablar con ningún dirigente sindical, ni barrial, ni de movimientos sociales, ni absolutamente nada. Sí, pero ha habido punterismo también en los últimos 10 años, Cristina, que disponía de planes, se sabe, en los barrios, en las intendencias. Mira, a mí no me consta. Te voy a decir, sí, pero te voy a decir, Beto, y te lo vuelvo a decir, la UH fue la inclusión social más grande para cortar precisamente con todo eso. Y creo que, obviamente, hoy la capacidad adquisitiva de la UH ha caído por abajo de la inflación. O sea, ha caído, o sea, hoy es más alta la inflación. Lo mismo pasa con los salarios, lo mismo pasa con las jubilaciones y las pensiones y con la UH. Están todas por debajo de la inflación. Por eso tenemos esta caída brutal del consumo. Por eso tenemos comercios que cierran, por eso tenemos supermercados vacíos. Vos acordate que los supermercados primero se abrieron supermercados y sucursales de supermercados y de hipermercados como nunca se habían abierto durante nuestra gestión. Tenías cajas, filas enteras de cajas, y además cuando ibas a comprar tenías que hacer fila en cada una de las cajas para comprar. Yo te invito a que vayas ahora fin de semana cualquiera de los grandes hipermercados y vas a ver menos cantidad de cajas, porque han cerrado cajas, y prácticamente no hay cola en ninguna de las cajas. Ha habido una brutal caída del consumo porque ha caído lo que yo percibo acá, y además tenés aumento de desocupación también. La gente no tiene laburo. En el conurbano, Beto, se acabaron las changas.
En el conurbano, Beto, la gente está siendo despedida de la fábrica si no hay laburo. Esto es lo que está pasando. ¿Por qué? Pues tenés un gobierno que desprecia la industria nacional, que te abre indiscriminadamente la importación, que dice que lo nacional no sirve. A ver, están trayendo chanchos de Dinamarca, ahora chanchos o cerdos de Estados Unidos, manzanas de Chile. No es los 90, por supuesto, porque los 90 han sido, para mí, casi tan grave como la dictadura en términos de pérdida de vida. No sabremos nunca la cantidad de vida que costó esa apertura espantosa de la economía. Pero bueno, es otra discusión. Pero entiendo ¿Puede ser otro mate cocido? Puede ser, y otro Muchas cortado. gracias. Y otro cortadito. Pero, a ver, yo percibo cosas. Viste que hay economistas que corren por derecha al gobierno, que lo consideran demasiado keynesiano, que quisieran que achique un poco el aparato público, los salarios públicos, el gasto social, justamente. Viste que se lo corre según él con la línea Spert, viste, ¿no? No, espero, hace tiempo que no lo escucho porque no coincidimos absolutamente en nada, y creo que es un hombre que sus planes nunca fueron llevados a la práctica y nunca pudo comprobarse el éxito. Es más, esos planes se aplicaron, no sé, durante la dictadura y mira cómo no fue. Pero no importa, no quiero entrar en polémica. ¿Quién te acompaña en esta? Ya sabemos, la lista, ¿no? Extra muchachos y chicas que aparecen ahí en la boleta. En este momento, que si son gente de mi confianza, quiero que si yo voy a ayudar a reconstruir el peronismo, a volver a armarlo, estén. Si querés, si no... No. Mira, después de acá, después de la radio, me voy a Avellaneda. Hay la Universidad Nacional de Avellaneda organizó un congreso de economistas, ¿no? Que voy a clausurar ese congreso, voy a hablar, entre ellos va a estar, por ejemplo, Eduardo Basualdo, que es un economista. Estoy leyendo un libro de él, ahora que espero terminarlo pronto, Endeudar y Fugar. Que te lo recomiendo, Beto, te lo recomiendo, Endeudar y Fugar. Me lo mandó Eduardo y me lo dedicó. Que describe el proceso de endeudamiento en la Argentina que comenzó con el golpe del 24 de marzo de 1976, pasa por todo lo que fue la década de los 90, lo que fue el 2001 y también lo que fue nuestro proceso de desendeudamiento, y habla de esta brutalidad del endeudamiento y de la fuga, de cómo endeudan y fugan. Bueno, vos sabés lo que está pasando ahora. Vos sabés que están entrando muchos dólares, pero no para inversión productiva, sino para especulación financiera. O sea, yo vengo del exterior con millones de dólares, los cambio en pesos. Decía alguien de gobierno el otro día, mucha timba y mucha edificación entre dos o tres socios. Lo pongo en las LEVAX, me pagan el 27% en las LEVAX, y después, cuando vea que esto ya no da para más, como nos pasó en otras etapas, me doy vuelta, cambio los pesos con una tasa que tuve al 27% y compro dólares. Si además tengo el dólar planchado, como lo tiene ahora el gobierno, evidentemente el negocio va a ser formidable. O sea, esto es lo que está pasando en la República Argentina. Ahora, yo pregunto, si un empresario cualquiera tiene que decidir una inversión, no sé, tomar más gente, poner una nueva línea de producción de lo que produce él, cualquiera fuera la cosa que produzca, ve que alguien está pagando el 27% por plata de interés. Además, mira para la calle y no ve a nadie consumiendo. O sea, si vos producís cosas, tenés que tener gente que te las compre, si no, ¿para qué la estás produciendo? Y no tenés gente que la esté comprando. ¿Qué haces con la plata? La pones en LEVAC también. Te pones también vos a especular y a invertir. Ya lo pasamos con la plata dulce en los años de la dictadura. Esto ya se vio. Era Lorenzo Sigot, el ministro de la dictadura, el que apuesta al dólar pierde. Y quedamos con el que te dije al norte. Y le tocó a Alfonsín, en el año 83, agarrar un país con una deuda brutal. Bernardo Grispun intentó Alfonsín mismo, con la figura de Bernardo Grispun, que algún día alguien deberá hacerle justicia a Bernardo Grispun, intentó hacer algo diferente y lo tumbaron. Ahí Eduardo Basualdo, en ese libro, explica el proceso de hiperinflación, la pugna, la pelea
que había entre el Banco Mundial y el Fondo Monetario. El Fondo Monetario que les exigía la devolución ya de la plata, y el Banco Mundial que no, primero pedía reformas estructurales. Eso fue, esa pugna, mirá vos, esa pugna fuera del país, entre el Fondo Monetario y el Banco Mundial, que no se ponían de acuerdo si tenían que pagar ya o primero tenían que hacer ajuste y privatizaciones, demoró un año el proceso hiperinflacionario que provocó la salida anticipada de Alfonsín del poder. Entonces, es bueno saber estas cosas, porque yo sé que muchas veces gente dice, uy, mira cómo habla, las cosas que cuenta, qué me importa, qué es aburro, qué aburrida, qué esto y qué lo otro. Pero ¿sabés lo que pasa? Si vos no sabés lo que te pasó y por qué te pasó, seguro te vuelve a pasar. No tengas duda, Beto, si no sabés qué pasó, si no entendiste qué pasó, o si te mintieron sobre lo que pasó y vos creés que era otra cosa, pero 10 contra 20 que te vuelve a pasar. Yo no estoy pensando, Cristina, en los que ahora nos escuchan, yo, qué aburrida, qué larguera. No puedo no pensar, porque como cabeza de comunicador que tengo, imaginarme a la audiencia, que tenemos una audiencia muy, muy plural, que es soberbia, que ya lo hablamos, y afanaron. Afanaron. Sí, no, se robaron todo. Se robaron todo. Se robaron como todo. Un plan sistemático de 10, 12 años de ahora, política para robar. ¿Cómo? Vos me dirás, bueno, la justicia va a dirimirlo con el tiempo. No, pero me parece que hay dos cosas. El plano de la justicia, como una ciudadana, te puedo decir que absolutamente nadie tiene que estar exento de ser investigado, de ser juzgado. Ahora, como presidenta, tengo que decir que 3 gobiernos democráticos, constitucionales, elegidos por la gente, sean catalogados de asociación ilícita, y me parece que es mucho. Es lo mismo que le hicieron ahora a Lula y a Dilma. No creo que sea un plan ni siquiera de este gobierno, o sea, este gobierno lo ejecuta como parte de otra cosa un poquito más regional. Hace unos días también acusaron de asociación ilícita a Dilma y a Lula. Entonces creo que también es raro, ¿no?, que se robaron todo, pero en un país donde crecíamos, donde había trabajo, donde los jubilados tenían remedios, donde los enfermos de HIV tenían remedios, donde los oncológicos tenían remedios, donde los chicos recibían netbook y libros, instrumentos de música para las orquestas musicales, donde se crearon 19 universidades. Pero ahí se volvería a robar, pero hacen. No, es que no se puede. ¿Sabes lo que pasa? No, ¿sabes lo que pasa? En un país donde se roban todos no se puede hacer eso. No se puede hacer eso. Porque cuando se roban todo es cuando hacen negocios con las cosas del Estado, cuando blanquean plata negra. Yo nunca blanqueé plata negra. Es más, fui la presidenta en ejercicio más investigada. Mis declaraciones juradas están allí. Todo lo que se investiga, no es que me encontraron papeles en Panama Paper o me encontraron inmuebles no declarados en alguna parte, uy, mira, la descubrieron con tal cosa. No, todo lo que están diciendo y armando como causas es sobre declaraciones juradas que ya fueron investigadas, muchas sobreseídas, está todo en mis declaraciones juradas. Entonces, yo digo que los que se robaron todo en este país no vienen acá a la radio a tener una entrevista con vos. ¿Sabes por qué? Porque ni siquiera muchas veces los conoces. No viajan en aviones de línea, viajan en vuelos privados. No viven en la misma no viven en la misma casa que tenían antes de ser presidentes. Normalmente viven en mansiones que tienen acá, en Punta del Este, en Nueva York, en Europa. Esos son los que se robaron históricamente en la Argentina. Ahora, que digas esto para justificar lo que está pasando ahora, me parece que no. No se trata de justificar nada. Me parece que habiendo estado 10, 12 años en el poder, gobernando el país, yo incluso creo que debería haber habido ministros que salgan a los programas de televisión a mostrar su declaración jurada. Porque presumo que debe haber ministros que trabajaron con vos que no se quedaron con tanto López, con tanto Bolso, con la Rosadita, que era obsceno verlo. Pero Beto, las declaraciones juradas de nuestros ministros estaban publicadas, te invito a que vayas a ver La Nación y para mí se escondieron. Estaban publicadas en todos lados, Beto, las declaraciones juradas. Y las únicas declaraciones juradas que se publicaban y salían en todos los medios de comunicación eran las nuestras. Vos ves ahora en la televisión
la declaración jurada de diputados del oficialismo, de ministros del oficialismo, del presidente. ¿Alguien analizó en algún programa de televisión, salvo el que hizo Navarro, el blanqueo de plata negra del hermano del presidente? Que además, fíjate vos, qué curioso. Es el hermano menor del presidente, es el que menos participación tenía en los negocios del grupo económico familiar y tiene 5 veces más o 10 veces más de lo que declaró el presidente. ¿No te llama la atención? ¿No te llama la atención que quien era un socio menor de la familia haya podido blanquear 35,5 millones de dólares y el presidente tiene una declaración jurada infinitamente inferior a la de su hermanito? ¿No te llama la atención eso? Se analiza en algún lugar, no sé, se analiza en algún programa de televisión, esos que hablan todos al mismo tiempo, gritan, no se puede, nadie entiende nada, lo agarran de los pelos al otro. No, Beto, hay un montaje de todo esto que es brutal. Es una pena porque no nos permite discutir a los argentinos los verdaderos problemas que tenemos. Y vos me hablabas de autocrítica. ¿Sabés cuál es mi gran autocrítica? Además de los moditos, de la cadena nacional o de lo que vos quieras. Una cosa que yo no pude, o no supimos, o no pudimos, y le pasó lo mismo a Perón en su primer y segundo gobierno, que estos procesos de industrialización o de reindustrialización del país, el proceso de industrialización que tuvo como consecuencia el advenimiento del peronismo en los años 40, ya había empezado con el radicalismo, producto de que en la Primera Guerra Mundial la Argentina tuvo que comenzar a sustituir importaciones porque, bueno, pues estaban en guerra los países que nos vendían las cosas. Esto explotó durante el peronismo, que además lo fomentó, lo incrementó, pero en todo proceso de reindustrialización se produce un estrangulamiento del sector externo, porque ¿qué pasa? Vos tenés que importar máquinas para producir bienes, tenés que pagar en dólares, al mismo tiempo, sobre todo en las últimas décadas, se produce un fenómeno cultural en la Argentina que es la dolarización. La gente quiere dólares, no quiere ahorrar en otra cosa. Vos vas a Brasil, y anda a pagar en dólares en Brasil, no te lo aceptan. Te reclaman reales. Lo mismo te pasa en Ecuador. Bueno, en Ecuador sí hay dólar porque está dolarizada la economía. Sí. Pero en Chile, en Uruguay, o sea, este tema de el argentino que comienza a tener movilidad social ascendente y comienza a tener patrimonio, quiere pasar ese patrimonio a dólar. La industria que te demanda cada vez mayor grado de importación de bienes de capital y de insumos básicos, porque hay algunos insumos que forman parte de tecnologías o de royalties o de patentes que vos tenés que traer y tenés que pagar. Sumado a todo eso, el tema del pago de la deuda. Vos fíjate lo que hicimos, que eso no le pasó a Perón. Y sin embargo tuvo estrangulamiento del sector externo. Perón no tenía servicios de deuda fuerte en la primera y segunda presidencia. Tenía el estrangulamiento del sector externo, tuvo malas cosechas, de donde tomaba en el 52, 51 creo que hubo una sequía muy importante y tuvo una mala cosecha. Pero vos fíjate que él no tenía el estrangulamiento por deuda, por servicio de deuda. Y nosotros nos pusimos a la espalda el proceso de reindustrialización, el proceso de movilidad social ascendente, y además de todo eso, los servicios de la deuda que habían contraído los que se habían ido. Y así todo, tuvimos ese problema de estrangulamiento del sector. Y eso no lo pudimos o no le encontramos la vuelta. Pero en un marco aún de mayor estrangulamiento y más adverso que el que tuvo Perón en la primera y segunda presidencia. Y esto es una cosa que los economistas deberían abordar seriamente. Porque yo no creo que la Argentina tenga posibilidades de desarrollo económico únicamente con el sector de servicios o únicamente desarrollando el sector energético, que parece ser el sector... No somos Chile, ¿no? ¿Cómo? No somos Chile, que sí vive de eso y... No, es que 43 millones de personas no pueden vivir de eso. No creo. 43 millones de personas, para bancar a 43 millones de personas, vos necesitas trabajo industrial, necesitas valor agregado, necesitas ciencia y tecnología, necesitas satélites, necesitas energía nuclear, necesitas cada vez más y mejor trabajo. Esto es lo que necesitamos y esto es lo que tenemos que discutir los argentinos. Y yo creo que los economistas, con el sector de comercio, pues fíjate, hoy tenemos, no sé qué va a hacer esta gente con la deuda. Van a tener el déficit comercial más importante de la historia argentina, o por lo menos de los últimos 20 años. Beto, la balanza comercial, la diferencia entre lo que exportamos e importamos, va a ser de 6.000
millones de dólares. Una de las fuentes más genuinas para pagar deuda o para tener dólares, porque nosotros no fabricamos dólares, es precisamente el saldo de la balanza comercial, que da negativo. Con Brasil estamos batiendo récords de balanza comercial negativa. Si además los dólares que entran son dólares especulativos, son dólares financieros, porque está claro que el año pasado tuvimos la inversión extranjera directa, una de las más bajas, la mitad de la que tuvimos en el 2015, la mitad. Entonces, vamos a seguir endeudados. El otro día Bloomberg sacó un artículo bastante crítico de esto del endeudamiento. No es sustentable que la Argentina haya encabezado el ranking de Bloomberg del país que más endeuda y después vienen los chinos. ¿Cómo nosotros vamos a tener más endeudamiento que los chinos? 1.400 millones de tipos, la primera economía del mundo, producen todo, exportan por cientos de miles de millones. ¿Cómo puede ser que la provincia de Buenos Aires aparezca como una de las más endeudadas, abajo pegadita a Qatar y al sultanato de Omán? ¿Cómo es sustentable esto en el tiempo, Beto? Esto no es sustentable en el tiempo. Yo sé que a la gente, bueno, como no le pasa ahora lo de la deuda, pero así nos pasó. Después cuando revienta todo, nadie sabe por qué revienta. Y revienta por estas cosas. Esto no es sostenible en el tiempo. Siguen además rebajando impuestos a los que más tienen y siguen aumentando las tarifas a toda la gente. Te seguís endeudando, abrís las importaciones, decís que la industria nacional es una porquería porque no somos competitivos. Es mentira que no somos competitivos. Es mentira que no somos competitivos. Pero vos necesitas, para ser competitivo en industria, 20 o 30 años de políticas públicas sosteniendo la industria, como hizo Corea. ¿Vos te acordás las porquerías que producían los japoneses que no le gustaban a nadie porque le gustaban más los autos americanos? Sí. Y finalmente terminaron con una industria de la gran... nos mandan autos, nos mandan... Bueno, acordate lo coreano. Lo coreano también era feo, horrible, y ahora no es feo y horrible. Samsung, fíjate, Samsung, todos querían iPhone, Apple. Ahora resulta que Samsung le va a ganar a Apple. Ahora resulta que Huawei, que es la empresa china, le va a ganar a Apple. Quiere decir que si el Estado... Sí, a veces con trabajo precarizado, ¿no? En esos países. Si el Estado... Bueno, claro, precarizado en relación a lo que son nuestras condiciones laborales. Claro. No precarizado con respecto a lo de ellos, porque vos, a ver, China todavía tiene sectores en la China rural, que si vos vas en esa China rural, tenés condiciones de vida del siglo XIX. Y no tan rural, entonces, a ver, por día. Ellos están incorporando millones de personas. Ellos incorporaban más o menos al aparato del consumo algo así como 30 millones de personas por año. ¿Te imaginas? Un poco menos de una Argentina por año. Entonces me parece que son países que han tenido políticas públicas sostenidas durante mucho tiempo y les ha dado resultado. A ver, si todos estos países que empezaron horrible, pero siguieron en la misma, y finalmente lograron, ¿por qué nosotros vamos a los bandazos que bancamos 10 o 12 años y medio de políticas populares, de la industria nacional, y después nos pasamos al otro lado? Ningún país va a poder crecer así. Si todos los demás tuvieron años y años para crecer apoyando esas políticas que por ahí decían, no van a poder competir nunca, no, lo alemán es mucho mejor que lo chino, no, lo norteamericano es mejor que lo coreano, y hoy están compitiendo. ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo, Beto? ¿Por qué? Porque tenemos, sinceramente, creo que un empresariado, y esto me hago cargo de lo que digo, tenemos un empresariado que nunca pudo unir sus balances o lo económico con lo que le metieron en la cabeza culturalmente. O sea, es como que los tipos ganaron cualquier plata, se abrieron comercios, se abrieron industrias, durante los gobiernos populares, ¿te gusta? Sí. Populistas, ¿te gusta más? Y sin embargo, aspiraban de repente a tener un campo en lugar de tener una fábrica, cuando en realidad en Estados Unidos es exactamente al revés. En Estados Unidos, que te da prestigio, es ser industrial, tener muchos empleados, valor agregado. Y bueno, los rancheros, dirigentes de la UIA que tienen soja. Y los rancheros son en Estados Unidos son juntabosta, los rancheros. Y demás, y protegidos
porque los protege la industria con el diferencial que hacen, ¿no? A ver si es un tema para ustedes. ¿Cómo despega el peronismo a propósito del futuro, de la imagen, y ya no solo como imagen, sino como crear una nueva escuela? Digamos, el otro día estuvo el Pata Medina 8 horas al aire, y la verdad que todo el mundo decía es la mejor propaganda para el gobierno. Sin lugar a dudas. Es porque el Pata Medina encarnaba el peronismo. Bueno, no. Sí, en el inconsciente era No, Medina. señor, Por eso, bueno, ahora me dirás, pero en general el peronismo está pegado a la imagen de sindicalistas ricos. Que la verdad que hay que decirlo, uno rasca un poco. Yo te puedo hablar bien del Pollo Sobrero, de Palazzo, de algún otro muchacho que creo. De muchos más, de muchos más. Seguramente, pero la verdad más. Que los que conocemos. De muchos más. A ver, los espera. que conocemos son. Beto. Se les caen las propiedades. Beto. El Momo Venegas está en la familia se está peleando por. Pero no importa si estaba más cerca del gobierno actual. Permíteme. El Pata Medina, personaje nefasto, si los hay. Personaje, nosotros lo enfrentamos toda la vida al Pata Medina. El Pata Medina, cuando yo fui candidata en el año 2005 a senadora por la provincia de Buenos Aires, el Pata Medina apoyaba a la entonces lista, sí, del PJ. Ahora su hija también estaba en una lista que apoyaba a otra lista peronista también. Pero me parece que este tema y cómo lo abordó el gobierno en su lucha, en su mítica y no sincera, permitime que te diga, lucha contra las mafias del gobierno, porque veíamos lo del Pata Medina y al mismo tiempo veíamos lo que vos recién decías, a la hija del Momo Venegas diciendo a quien la quisiera escuchar que su padre tenía una fortuna incalculable y que se la habían quedado los dirigentes del sindicato, que ni me de Guatre. Que Dios no quiero hablar mal de él porque ha muerto. O que hay un socio al que le dejó todo encargado. Un testaferro, que Dios lo tenga en su santa gloria. Pero lo cierto es que, ¿qué pasó con eso? ¿Qué hizo el gobierno? Como el Momo Venegas era el sindicalista modelo del gobierno, porque a ver, acordate que votó a Macri, hizo campaña por Macri, festejó el 17 de octubre con Macri, el Momo Venegas. ¿Qué hizo la justicia? Una cosa inédita. ¿Vos sabés que hubo un juez que la hizo callar a la hija del Momo Venegas, aplicándole una sentencia, diciéndole que si hablaba y mencionaba a determinadas personas le iban a poner una multa de 50.000 pesos? Yo nunca lo vi en mi vida. Que alguien del Poder Judicial le dijera a una persona que está denunciando que hay testaferros en un sindicato, que todo lo que tiene el sindicato y los secretarios de ese sindicato, todo mal habido, por fortuna, por lo que fuera, que un juez la hiciera callar. Resulta que andaban buscando arrepentidos. Y acá encuentran una que es gratuita, no es delator premiado, sino que es gratuita, y la hacen callar. ¿Vos sabés que hubo una sentencia que la hicieron callar a esta mujer? Y nadie investiga, nadie interviene en el sindicato de Guatre con lo que pasa. Con lo cual permitime que dificulte y que ponga en duda que el gobierno pelee contra las mafias. Creo que el gobierno pelea contra algunas mafias que no son las que están con ellos. Ahora, las mafias que los apoyan a ellos gozan de muy buena salud. El caso de Guatre es una de ellas. Además, Beto, la verdad que con el ministro de Seguridad que tiene la provincia de Buenos Aires, decirme a mí que están peleando contra las mafias. ¿Por qué? ¿Qué tenés que...? Nada, mira, déjalo ahí. Porque parece que todos nacieron ayer a la política. A ver, hay determinados personajes que vienen desde el grosismo, querido, acá. Vienen desde la etapa más nefasta de que se tenga memoria, el antiguo y nunca bien ponderado Consejo Deliberante de la porteña ciudad de Buenos Aires. En tu gobierno han abrevado muchachos de la UCD también. Hay de todo en todas partes. Pero ¿sabés qué, Beto? La política es así. Hay de todo en todas partes, pero algunos que se presentan como lo nuevo, cuando en realidad son más vivos que la injusticia. Este es el tema. Se presentan como la renovación, lo nuevo, que están creando cosas nuevas. ¿De dónde? Si cuando Néstor era gobernador, ellos eran vicepresidentes del Consejo Deliberante de Carlos Grosso. Carlos Grosso, que además era empleado de SOCMA. Toda la vida se dijo que ¿quién había puesto a Carlos Grosso de intendente en la ciudad de Buenos Aires? Entonces, que todo esto se quiera presentar como cosa nueva, la verdad que me parece una tomadura de pelo, y además creo que también me parece que es especular con la mala memoria, o no mala memoria, o con las cosas que la gente se olvida, con todos los problemas que tiene la gente. No se va a andar acordando quién era el vicepresidente del Consejo Deliberante allá por el año 90, cuando Néstor todavía era intendente de Río Gallegos. Fíjate vos, o te encontrás algunos
compañeros que por ahí te dicen el pasado, y cuando Néstor llegó al gobierno en el 2003 ya eran funcionarios en los mismos cargos que después continuaron con Néstor, y no los había nombrado Nelson Mandela, los había nombrado Eduardo Duhalde. Entonces yo creo... Hay gente de aquel Consejo Deliberante que no necesitó trabajar más. Yo creo que todos, al momento de hablar, de pontificar en la lucha contra las mafias, de hablar de pasado, presente y futuro, deberían mirar un poquito la historia de cada uno. Es cierto que cuentan con el apoyo y beneplácito de los medios de comunicación que tapan todo y no dicen nada, que también es una gran ventaja, pero me parece que hoy plantearse como que son lo nuevo, y no, de nuevo no tienen nada, de nuevo no tienen absolutamente nada. Es más, el actual presidente, yo era miembro de la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación cuando se le hizo juicio a 2 miembros de la Corte Suprema de la mayoría automática, y una de las causales que había aprobado la Cámara de Diputados para hacerle juicio político era el sobreseimiento que le habían hecho a Mauricio Macri por el contrabando de autos agravado. No era una cosa que se me ocurrió a mí, no, lo había aprobado la Cámara de Diputados por mayoría absoluta. Vos sabés que las causales tienen que ser aprobadas por más de las 2/3 partes. Es más, sí, algunas diputadas que hoy forman parte de esa fuerza también aprobaron esto. Por eso te digo que me parece que como marketing, bien, pero si vas a luchar contra las mafias, ponete a mirar un poquito para los costados. No es una chicana. De la gente detenida que estuvo en tu gestión, no visitas a nadie. A nadie. Es más. Ni Jaime ni Lázaro. Es más. Yo una vez que dejé el gobierno, algunos funcionarios nunca más los volví a ver. Me suena chicana igual, te lo voy a decir. No, porque por ahí me decías, mira, fulano está detenido justamente. Mira, te voy a decir algo. Vos te imaginás que si hubiera visitado a alguno ya te hubieras enterado, me parece, ¿no? Lo cual tampoco yo voy a visitar gente presa, ¿viste? Bueno. Pero digo, vos podrías decirme, no, acá se le armó una causa injusta, fue un buen funcionario y... ¿Por qué no? Te lo diría. Debido, por ejemplo, ¿cómo venís siguiendo el proceso debido con tantas imputaciones? Mira, yo creo que Debido, como cualquier otro funcionario, tendrá que dar las explicaciones que tendrá que dar en las instancias en que se las requieran. Se te cruza pensar que habría un sistema, que la verdad, los que... A ver, hay un cronograma electoral que coincide con el cronograma judicial. Sí, es evidente que, a ver, empezar determinados juicios en determinada etapa electoral no puede ser visto como una coincidencia. Yo creo que hay una judicialización muy fuerte de la política, y además lo ves que al mismo tiempo que pasa esto, el presidente, por ejemplo, consigue un juez que le dice: usted no tiene nada que ver con Panama Papers porque tenía 22 años, porque no sabía, porque su papá lo puso ahí. Pero mira qué bien. Resulta que tenía 22 años. Aparece en una sociedad offshore, titular de varias sociedades, y no tenía nada que ver porque tenía 22 años. Y resulta ser que mi hija, que tenía 12 años cuando su padre asume como presidente, y que su participación en 2 sociedades en la República Argentina, inscriptas acá, le caben no porque ella, sino porque es la heredera del padre que falleció, es miembro de una asociación ilícita, y que estaba con no sé cuántos más en las offshore de Panamá, que además han causado estragos en el mundo. Renunciaron primeros ministros, el de Islandia, el de Pakistán, Soria, el ministro de Comercio, de Industria de España, que iba a ser el sucesor de Rajoy, tuvo que irse porque apareció en Panama Papers. Y resulta que no tiene nada que ver. ¿Vos te das cuenta de que no hay poder judicial hoy en la República Argentina? Que el poder judicial, como la gendarmería que vino hoy acá a allanar, es una fuerza de choque que el gobierno utiliza políticamente, y yo creo que está mal, muy mal eso, porque, a ver, le puede servir ahora, pero esto es insostenible también en el tiempo, y si uno mira la historia de la Argentina, puede comprobarlo
Fácilmente, Beto. Pero que hay una utilización, claramente. ¿Sabés qué creo yo respecto de debido? Creo yo, que había hasta diciembre de 2015, hubo históricamente instalado y hasta culturalmente un sistema de retornos de la política, por supuesto que mal habido, pero naturalizado, de Alfonsín para acá, Flamarí, que dijo tengo la Banelco. Había una caja de la política que parecía estar naturalizado y permitido, de la cual estoy seguro que formó parte de tu gobierno, y no es que desde 2015 para acá se hayan hecho todos bonitos, en todo caso habrá otro sistema de caja, creo yo. Mira, Beto, yo te digo... Vos me podrás decir, yo no estaba enterada, no sé, a mí no me llegó nada. Perdón, Beto, si vos tenés esa concepción, ¿quién retornaba? Los mismos empresarios, porque ¿sabés qué pasa? Por supuesto, pero si yo no les estoy liberando de... Pero ¿quiénes eran los titulares de las empresas en todo caso? Sí, los que hoy están en... Perdón. Pero funcionarios yo lo voté. Perdón. Y a estos también se los votó. Y hoy son miembros del gobierno. Por supuesto. Entonces, me parece ser que en esta lucha contra la corrupción, me parece que nos falta una pata fundamental, que es el corruptor. Funcionarios corruptos presos, sí, pero ¿cómo puede haber funcionarios corruptos presos y no hay ningún empresario corruptor preso? Coincido. Entonces, a ver, ¿por qué? Porque, a ver, si yo tengo que el principal contratista de obra pública era la empresa que dicen que es del presidente, que era del primo y que ahora se la vendió a Midlin, si Nicolás Caputo era uno de los principales contratistas del Estado y ahora es el dueño de Edesur, de Central Puerto, y además es cónsul general de Singapur, nadie sabe por qué, cosa extraña, está allí. Entonces, ¿por qué? Es como dije el otro día con un colega tuyo. ¿Cómo puede ser posible que el juez que puso preso a José López todavía no haya podido identificar los fajos de los billetes? Pero otra cosa más simple, Beto, el teléfono del funcionario. Esto ocurrió en junio del 2016. Yo, después de que dejé de ser presidenta, nunca más hablé, nunca más lo vi, El teléfono. ¿Por qué no agarran las líneas de teléfono? Qué cosa tan fácil hoy, con el grado de tecnología, determinar y articular cómo eran las vinculaciones. ¿Con quién hablaba cada funcionario? Vos que tenés tanta información, alguien te habrá dicho, la de López venía de acá. No, te puedo asegurar que no, pero ahora diría, no, lo diría. Lo que yo digo es que cómo puede ser que el juez no haya podido identificar aún fajos de billetes que todos vimos, termosellados y con los sellos de los bancos. ¿Cómo que no pudo identificarlos? ¿Y el teléfono de López con quién habló en los días previos? ¿Con quién habló en los días previos? ¿Con quién hablaba cuando era funcionario? Es más, ¿con quién hablaba cuando era funcionario? Porque tiene que haber un teléfono, eran teléfonos todos que los terminaba pagando el Estado, como son los teléfonos celulares de los funcionarios que los utilizan para tareas corporativas. ¿Cómo puede ser posible que nadie haya agarrado un teléfono? A ver, ¿con quién hablaba este empresario? ¿Con quién hablaba este funcionario? ¿Con qué empresarios hablaba este funcionario? Es muy fácil. Te juego doble contra sencillo, pero doble contra sencillo, que con los teléfonos de mis secretarios, que eran los que tenían los teléfonos míos cuando yo era presidenta, hablaban mucho, pero mucho menos de lo que hablaban con algunos empresarios. Percepción, intuición, llámalo, lo que vos quieras, pero me gustaría que eso se investigue también. Por lo pronto, ese teléfono de López, en los 6 meses posteriores que dejó de ser funcionario y en los días anteriores a los que pasó ese episodio bizarro, tendría que tener el juez un artículo. Yo me acuerdo que cuando fue el escándalo de vos lo mencionaste, lo de las Banelco. Claro. Bueno, yo me acuerdo que el juez de la causa, que ni me acuerdo quién era, había desarrollado un mapa de comunicaciones. ¿Te acuerdas que había habido un arrepentido que publicaba y que decía cosas y demás? Bueno, el juez de la causa desarrolló un mapa de comunicaciones con los celulares que vio con quienes se habían entrevistado. Hoy es muy fácil, están en esta celda, a ver con quiénes se entrevistó, a quiénes llamaba, con cuántos hablaba. ¿Te presentaste como querellante ahí? ¿En dónde? ¿En esa causa? No, no puede ser. No, porque ¿podrías? No, pues yo no soy el Estado hoy. El Estado, yo no soy el Estado. No, el Estado. ¿Como particular? No. ¿Para pedir que...? No. Eso sería muy largo explicarlo como abogado. No tenés legitimación activa. Okay. No. Entonces, esto es lo que yo digo. ¿Cómo puede ser que... coincidimos en que si vamos a poner nombres arbitrariamente. Si hoy se descubre que Coto, por poner una empresa, coimea a Cabrera,
la gente va a apuntar más al funcionario que es el que representa al gobierno que a Coto. No, está Puede mal, ser, está pero... mal, no, pero está mal, porque en definitiva, esto me hace acordar un poco a lo que pasó también durante la dictadura. El empresario va a tratar de sacar ventaja, Cristina. Debido debería decirle que no. No presupongas cosas que no, porque fíjate vos lo que está planteando hoy también Trump en Estados Unidos contra las noticias falsas, que está planteando en el Senado. Pongo una suposición. Bueno, deberías tener en cuenta que no puede ser esa suposición después de lo que falló Cabrera recién. Lo que falló ayer la Corte Suprema de Justicia contra un colega tuyo. No importa. Sí. No importa. Pero a lo que voy es lo siguiente, no puede ser posible, es imposible que haya corrupción en el sector público si no hay un corruptor en el sector privado. No existe. Sí, no existe. Coincidimos. No existe. No, entonces, si vos ¿Coincidimos en que es más la responsabilidad del Estado? Entonces, no, la responsabilidad es de todos. De todos, si no terminamos, si no terminamos de la gente. Si no terminamos como en la época de los militares. Vos fíjate que hoy los que están purgando las condenas de lesa humanidad son los militares, ¿sí? Que cometieron hechos aberrantes, violaciones a los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero hubo un poder económico que también impulsó ese, y que sabían lo que pasaba. Hubo empresarios que entregaron comisiones internas de delegados enteras. Y sin embargo, los únicos que están purgando condenas por lesa humanidad son los que ejecutaron políticas que en definitiva necesitaban esos 30.000 desaparecidos para ser llevadas adelante. Pero fueron las políticas de vaciamiento, de estatización de la deuda de las empresas privadas, que parte de esa deuda, te diría que gran parte de esa deuda que Kirchner reestructura en el 2005, es también de la estatización que Domingo Cavallo hizo en el Banco Central en el 82 antes de irse. Entonces me parece que el tema de la apropiación de los recursos de los argentinos es una apropiación que también se decide a partir de políticas que benefician a vos, y yo empleo el poder del Estado para tomar la decisión de beneficiarte a vos. Cuando Macri quiso condonar la deuda del correo de 70.000 millones de pesos. ¿Qué te parece que es eso? ¿No es un hecho de corrupción querer apropiarse de recursos del Estado por 70.000 pesos que le correspondían al Estado? Cuando, por ejemplo, Caputo gana 2 licitaciones en energía, como ganó ahora con la Central Puerto. 2 licitaciones ganó el amigo del alma del presidente, las 2 de energía, las más importantes, por 500 millones de dólares, las ganó él. ¿Qué pasó? Cuando gana esas 2 licitaciones, sus acciones en la bolsa, o sea, las acciones de su empresa, ¡pum!, crecieron exponencialmente. ¿Qué hace después de que en la bolsa crecen exponencialmente? La vende. Mira vos, utilizar al Estado como una plataforma para beneficiar los negocios de tu familia o de tus amigos. Estas cosas están pasando en la Argentina. Entonces me parece que tenemos que hablar en serio, Beto. Yo sé que es complicado, yo sé que es complejo porque está la gendarmería en la puerta. Y entonces... Que no tan rara esta. Cuando Allanados. Es una película. Sí, Allanados. Cuando te ponen la gendarmería en la puerta a un medio de comunicación, yo entiendo por ahí que la línea editorial cambie, puedo entender muchas cosas, pero no es bueno para los argentinos. Te puedo asegurar que no es nada bueno para los argentinos. Yo a esta altura de la vida, si alguna vez, no sé si vendrá gente nueva, si habrá algún tipo de fusiones, yo le avisaré al oyente en eso. A esta altura de la vida lo puedo hacer y seré fiel al oyente. ¿Pero cuántos como vos pueden darse el lujo ese, Beto? No quiero hacerme el Taura, es mi naturaleza, bueno, no podría trabajar de otra manera. Pero ponete una mano en el corazón. No, es como, por ahí hablábamos más temprano, hay gente Beto, que tiene que llevar el pan y tiene que cerrar la boca. Si vos tenés la suerte de que hiciste toda una carrera y por lo tanto estás tranquilo y está muy bien que así sea, pero imagínate un pibe de 30 años que tiene que garpar la cuota del auto, o pagar las expensas del departamento, o pagar la cuota del alquiler, o pagar la comida de los hijos. ¿Y qué le vas a pedir? ¿Que el tipo se suicide tipo Araquiri y se tire del techo de acá de la pop? Y no. Bueno, pautamos hasta esta hora porque tenías que ir a Avellaneda. ¿Dónde está Santiago? Mirá. No hablamos de Santiago Maldonado. Y te lo pone la gente en la calle. Mira vos, qué hermosa bandera, ¿dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde te parece que está Santiago Maldonado? Ay, te entrevisto yo a vos. Vamos, así terminamos. ¿Dónde te parece que está Santiago Maldonado, Beto? Primero,
todos queremos que aparezca el pibito, no ya esta cosa que viste, el pibito que le falta a la familia, todo. Yo la otra vez comento que me pareció que había gente que por ahí simpatiza con el gobierno, que le molestaba que se pregunte por Maldonado, porque me lo han dicho a mí. ¿Qué te haces el Che Guevara? ¿Quién te dice eso? ¡Oh! Pero no sabe, digamos, se nota en las redes, en las redes lo ves. Quiero decir, y digo, me inquieta un poco eso, ¿no? Que se busque a Nisman o a Julio López o a Santiago Maldonado con más o menos énfasis según quién te simpatice. ¿Entendés a lo que voy? ¿Es nuevo esto para vos, lo que estoy diciendo? No, lo vi en el 76, a partir del 76 en la Argentina. Lo vi en el 76. Ayer charlábamos, te voy a contar dos anécdotas para terminar sobre esto, porque ayer charlábamos con unos chicos de Mercedes que habían hecho una reunión, y entonces preguntaban, pero ¿cómo puede ser posible esta cosa de no identificarlo de Santiago? Dicen, y por ahí pide la palabra uno que nunca había ido y dice, miren, cuando Videla vino acá a Mercedes, que lo declararon ciudadano ilustre, él era mercedino, ¿te acordás? Creo que él o la mujer era mercedino. ¿Videla? Sí, no me acuerdo. Él o la mujer era mercedino, me parece. Y fue a Mercedes, había una carpa para 4.000 personas. La carpa estaba llena, había 4.000 personas, y afuera había 10.000, Beto, esperándolo. Y te digo un poquito más, Beto, nos hicieron creer a los argentinos que íbamos ganando Malvinas. La gente, yo veía a las mujeres tejiendo en la plaza San Martín para los pibes. La gente se sacaba los aritos y las pulseritas y los chicos iban con chocolate. Y te cuento lo del otro día, un compañero exiliado en Suecia, le allanaron 3 veces la casa. La última vez al viejo lo reventaron a palos. Él se fue a Suecia. Sí. Cuando se pasa lo de Malvinas, lo llama al padre de Suecia y le dice, mira papá, que acá los suecos están diciendo que los ingleses nos van a ganar, nos van a matar, que esto y lo otro. No, dice el padre, mentira, nosotros los vamos a reventar. Y el tipo que ha ido a la plaza a verlo a Galtieri, lo habían allanado 3 veces, le habían reventado la casa. Te creo. Y el hijo exiliado en Suecia, Beto. Bueno, y hemos gritado los goles del Mundial 78. Y entonces, yo por eso soy piadoso, tengo una mirada piadosa con tanto periodista que trabajó en esos años. Vos trabajaste en muchos casos había que trabajar, en muchos casos no se sabía. Lo mío es piadoso si no lo sabías. Por eso. Lo mío es piadoso si tenías miedo. Porque también es piadoso si tenías miedo. Miedo es una de las sensaciones más humanas que puede tener cualquier persona. Lo que sí no me banco es que te pares frente a un micrófono, a una cámara de televisión, porque te pusieron plata en un sobre o porque te pagan lo que no corresponde. Hoy decís. Hoy y siempre digo eso. Ah, sí. Hoy y siempre. Bien. Gracias, Cristina. Gracias por Beto. El tiempo. Mucha suerte. Gracias. Y gracias a la gente que vino acá a la vereda, que está esperándote. Vamos, Luchito. Gracias. Gracias.